Cuando tocamos el tema de la vida cristiana, el ser hijos de Dios, hablar del cristianismo, ¿verdad? Todo lo que conlleva todo este conocimiento y esta experiencia que constantemente hablamos. Regularmente en las iglesias se habla más de las obligaciones, las cuales sí tenemos. Al aceptar al Señor Jesús en nuestra vida, reconocer su señorío en nosotros, pues aceptamos obligaciones, pero poco hablamos o poco nos enfocamos en los derechos que tenemos también en esta posición que tenemos en Cristo. Y así el ser cristiano es una posición, no es algo que ganamos, no es un título por el cual estudiamos, no es algo que obtuvimos por buenas acciones o es algo que ganamos porque hicimos una competencia, no, es algo que se nos fue dado. Simplemente Dios en su gran misericordia lo hizo, nos dio una posición, ¿verdad? Es algo, un derecho. Hablar de posición implica un derecho, tenemos un derecho como hijos de Dios y al ser hijos de Dios pues involucra muchas cosas a las cuales nosotros tenemos acceso. Te invito a que abras la escritura en Juan capítulo 1 verso 12, Juan capítulo 1 verso 12, y dice así la escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, somos hijos, recibimos la potestad, la posición, el puesto, el lugar de ser hijos de Dios. Tenemos derechos como hijos de Dios y muchas obligaciones, ya hemos hablado en muchas otras ocasiones de todas nuestras responsabilidades, pero hoy me quiero enfocar a esos derechos que tenemos como hijos, esos privilegios que tenemos. Y hablar del Evangelio, hablar de todos estos retos y por estos derechos, es hablar de fe. Y si tú te das cuenta, el Señor Jesús constantemente habló de la fe. Él se admiraba de la fe en la gente, o él señalaba la poca fe que muchas veces sus discípulos tenían. Porque tiene que ver la fe con nuestra vida. Uno de los profetas del Antiguo Testamento dice: el justo va a vivir por la fe. Nuestra vida cristiana tiene que ver con la fe, ¿verdad? Con la seguridad, la certeza que tenemos en las promesas que Dios nos ha dado. ¿Y qué hacemos nosotros constantemente como pastores en todas estas clases de los domingos en la mañana, las predicaciones, los miércoles? ¿Qué es lo que queremos hacer? Es aumentar tu fe. Porque la única manera en que tú puedes alcanzar a Dios, alcanzar la presencia, lo mismo que decía el pastor Juan Carlos hace un momento, el venir a la casa de Dios temprano, el estar receptivo, es cuestión de fe. O sea, si tú crees que Dios está aquí, que esta es la casa de Dios y que aquí está la presencia de Dios, vas a actuar de manera diferente a que si tú no tienes fe. Si tú no tienes fe, dices, bueno, pues una reunión más, ahí voy a estar. Entonces, sin fe tú no puedes agradar a Dios. Sin fe tú no puedes accesar a esa vida abundante que Dios tiene para nosotros. A todos los derechos que tienes como hijos de Dios también, pues es por la fe. ¿Qué es lo que Dios dice? Son palabras, son promesas, son escrituras que están dirigidas a nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues creerlas. La fe, por eso dice, viene por el oír. Yo no voy a creer algo que no sé. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Constantemente te estamos invitando, ven a la presencia de Dios, aquí está Dios. ¿Por qué? Porque aquí está Dios. Porque nosotros tenemos acceso a su presencia. Por lo que hizo el Señor Jesús, te tratamos de explicar todo lo que el Señor Jesús hizo por ti, para que tú lo puedas vivir. Entonces, nuestra vida tiene que ver con la fe. ¿Qué hacemos? Constantemente retamos tu fe. Créelo, Dios puede hacerlo, porque la única manera en que tú puedes accesar a la presencia de Dios o accesar a sus bendiciones es mediante la fe. Y la fe es la certeza, la convicción, no es la posibilidad. ¿Y qué sucede muchas veces? Y de lo que te voy a hablar ahorita,
¿Qué sucede? A veces por las circunstancias, por las palabras o la enseñanza que tenemos, no creemos al 100%. Y si tú tienes una fe del 90%, pues no es fe, porque no está cierto. Cuando tú recibes o aceptas la posibilidad de que algo no puede pasar, pues ya perdiste tu fe. El domingo pasado el pastor nos hablaba acerca de esta mujer que dijo: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Si tan solo. Y ella hizo todo lo posible por tocar ese manto del Señor Jesús, lo tocó y efectivamente fue sanada. Pero ¿qué hubiera pasado si al ver la multitud dice: no, está difícil? No, de aquí a que toco al Señor Jesús, no, y a lo mejor ni es cierto. A lo mejor esta es una pena que tengo que seguir. Es algo que Dios permite en mi vida para que toda la vida así me siga y muera de esta enfermedad, porque ya había visto muchos doctores. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa fe y cuando aceptamos una mínima posibilidad de que no puede pasar algo en nuestra vida que Dios ha dicho, entonces no tenemos fe. Y de eso se trata, que nos acerquemos. El Señor Jesús reclamó muchas veces a sus discípulos de poca fe. O sea, si tenemos poca fe, no nos funciona. Tenemos que tener una fe al 100%. Y hablar de los derechos que tenemos como hijos de Dios también implica pues fe. Tener fe para creer que todas estas cosas que Dios dice pueden pasar en mi vida. Tenemos esa posición, somos hijos de Dios. No somos ya cualquier persona, ya tenemos una posición especial en la tierra. Se ha usado mucho ese término que todos somos hijos de Dios, pero si miras las escrituras te das cuenta que no son todos hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que Dios les ha dado esa potestad para ser hijos de Dios, y la manera en que reciben esa potestad es a través de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces sí tenemos privilegios. Y eso es lo que queremos que vivas. La vida que Jesús ganó, no que yo gané. Nosotros solamente te enseñamos lo que la palabra de Dios dice, lo que ya hizo Jesús, lo que Dios ya prometió. No te prometemos cosas que no son ciertas o que no están en la Escritura o basadas solamente en nuestra experiencia. No vale. Lo que queremos es que tú pongas toda tu fe en las promesas que Dios ha dado y vivas lo que el Señor Jesús ya ganó para ti. De eso se trata la vida cristiana. Nos hemos acercado para recibir el beneficio, no solamente para recibir obligaciones. Sí tenemos responsabilidades, por supuesto, pero son más los beneficios. Si tú miras el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hay una gran diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Estamos en un nuevo pacto. Un nuevo pacto, ya no estamos en el pacto antiguo. Si tú estudias bien la Escritura, te vas a dar cuenta que el nuevo pacto es mucho más benéfico, porque el Señor Jesús ya hizo todo por nosotros. Lo único que tenemos que hacer para poder recibir esas cosas es creerlo. Creer esos beneficios que el Señor Jesús ganó para nosotros, pero al 100%. Nuestro trabajo ya no es portarnos bien. Nuestro trabajo ya no es hacer buenas obras, porque no nos sirven las buenas obras. Nuestro trabajo es creerle a Dios, creer en sus promesas, vivirlas, pedirlas, experimentarlas, estar cierto de esas cosas, y entonces vamos a poder disfrutar. Y aun si tú miras Hebreos 11, te darás cuenta que realmente aún en el Antiguo Testamento, la gente que logró alcanzar los beneficios de Dios fue por medio de la fe, no por las obras. Porque las obras nunca funcionaron. No podemos hacer buenas obras. Tenemos que tener fe. Lo que le agrada a Dios es nuestra fe. Si Jesús se admiraba de cosas, fue de la fe. Y lo vas a ver una y otra vez en los evangelios. Dios admira la fe que nosotros tenemos, porque es el medio por el cual nosotros podemos acercarnos a Él. Entonces quiero hablarte de derechos. ¿Y por qué te explico de derechos? ¿Por qué menciono esta palabra? Porque el derecho es algo nuestro.
No es algo que me tengo que ganar o que tengo que esforzarme por hacer ese derecho. No es algo que ya está ahí. Simplemente que tengo que hacer, pues reclamarlo. Aún en la vida social, ¿verdad? ¿Cuántos derechos tienes? A veces la gente no pide sus derechos porque no los conoce. Y si alguien, una autoridad dice, este no sabe que tiene tal derecho, pues no se lo voy a decir y no me lo va a pedir. Y así está el diablo con nosotros. Muchos cristianos están sometidos, ¿por qué? Porque no conocen sus derechos. Porque no han ido a la Escritura. Y si a veces lo conocen, no lo creen, que es otra cosa. Pero allí están nuestros derechos, es algo que Jesús ya ganó, es la posición que nosotros ya tenemos, más allá del buen actuar, que sí hay obligaciones, por supuesto, sí hay responsabilidades, hay consecuencias, ya lo hemos visto, por no hacer las cosas que debemos hacer, pero miremos los derechos que tenemos, qué privilegios ganó Jesús para nosotros, son muchos. Y ojalá los estudiaras y los creyeras y los pidieras y los reclamaras para que los puedas experimentar. Solamente te voy a hablar de algunos esta mañana. El primer derecho que tenemos es nuestra provisión necesaria. Miren, vamos a Filipenses 4:19. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Y eso lo dice el apóstol Pablo. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir lo que necesito. O sea, no lo que quiero. Digamos, en esa primera etapa, quiero hablarte. Este derecho que tenemos es, Dios me da el derecho de tener lo que yo necesito para poder vivir, para poder ser un buen padre, una buena madre, para ser un buen cristiano, para ser un buen discípulo, para ser un buen servidor. Yo necesito de cosas. Pues Dios dice, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas para poder ejercer ese llamado que yo te he dado o las cosas que tú necesitas. El derecho que tenemos es que Dios me provea de todo lo que yo necesite, que no me falte nada para poder ejercer el ministerio, el servicio y las cosas que tengo que hacer en esta tierra. Ya los extras serán otra cosa que hemos hablado en otras ocasiones. Pero entonces Dios va a suplir las cosas que te falten, lo que te es necesario todos los días. El alimento, el abrigo, todas estas cosas que requieres, Dios te las va a suplir. Si tú lo crees, es tu derecho. Pero muchos cristianos viven en necesidad. ¿Y por qué? Porque Dios ha fallado. Es porque ellos han fallado. Porque no lo conocen, o si lo conocen, no tienen fe. Y aceptan su posición de necesidad y no piden. Dios ha prometido proveernos como hijos. Él es nuestro Padre. Mira, ¿qué padre, aunque esté enojado con su hijo, no le va a proveer todas las cosas que necesita? Pero si el papá está enojado con el hijo porque hizo algo malo, y el hijo dice, mamá, tengo ganas de comer, ¿qué le va a decir? Pues no comas, una semana no vas a comer porque estoy enojada contigo. No. Ahora y te vas a ir de la casa, porque ya estoy molesto y no vas a dormir en tu cama, vas a dormir en el piso. O sea, no, el padre no hace eso. El Padre suple, a pesar de los errores del Hijo, el Padre suple sus necesidades básicas que Él tiene. Lo que Él requiere para vivir, para crecer, el Padre le va a proveer todas estas cosas. La misma educación se las va a proveer porque es su proveedor. Entonces Dios va a suplir todas las cosas que tú necesitas. Tienes que entenderlo, es tu derecho. No importa cómo te comportes, tu derecho ante Dios por lo que hizo el Señor Jesús como darte la potestad de ser hijo es, tengo derecho a mi provisión, a que Dios me sustente en mi necesidad, que yo no pase necesidades en esta tierra. Miren, vamos a Mateo capítulo 6, verso 26. Y ven lo que aquí el Señor nos enseña. Este es el corazón de Dios. Esta es la promesa de Dios hacia nosotros. Que dice Mateo 6:26, mirad las aves del cielo,
que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, ve lo que enseña el Señor Jesús. Tu provisión está asegurada. Dios te va a proveer tu necesidad si tú lo crees. Pero si tienes poca fe, por eso dice, hombres de poca fe, ustedes no tienen y no suplen sus necesidades por su poca fe. Y no tienen alimento y no tienen vestido por su poca fe. Entonces, si tú no estás supliendo tus necesidades básicas, entonces tienes poca fe y no has reclamado tu derecho como hijo de que Dios te supla todas tus necesidades. La creación lo sabe. La creación no se afana. Pero nosotros tenemos lo que vimos en sabiduría. Nosotros que no tenemos tanta sabiduría, tenemos que adquirir esa sabiduría y entonces tenemos que pedirle a Dios, reclamar nuestro derecho, demandar nuestro derecho a ser provistos en nuestras necesidades. Que no nos falte nada. Ya los extras es otra cosa que hablaremos en otro día. Pero tú tienes derecho, pídele a Dios, Señor, yo tengo derecho, soy tu hijo, súpleme. Que haya esa provisión en mi vida, porque soy tu hijo, tengo derecho a tener el alimento que necesito, tengo derecho a tener el vestido que necesito, tengo derecho a tener la casa, un lugar donde vivir, tengo derecho, porque soy tu hijo, pero tienes que accesar a Él por medio de la fe. Tienes que creerlo que así es tu posición. Cuando tú dices, bueno, es que quizás conmigo no pasa. Quizás con todos, menos conmigo, ya no tienes fe. Cuando tú dices, es que es la cruz que debo seguir, entonces ya está, perdiste la fe. Y así vas a vivir. Es que a mí me tocó esto, es que es por herencias. Y podrás ponerle muchos pretextos, pero en el momento en que tú pierdes tu fe, o tienes muy poca fe, ya no lo recibiste. Aquí dice, hombres de poca fe, por eso no tienen. Por eso no se les da. Tienen fe, pero poca. Y aquí no se trata de poca fe, se trata de fe con la certeza, la convicción de lo que no hemos recibido lo vamos a recibir. No podemos alcanzar las promesas sin fe. Otro derecho que tenemos, ser ayudados y protegidos. Dios prometió protegernos, librarnos del enemigo. Mira, una de las oraciones más recurrentes, y puedes leer todos los salmos, y que la mayoría los escribió David, pero aún no fue el único autor de salmos. Una de las peticiones más recurrentes en salmos es la protección. Es el ser librado de los enemigos, de las armas de los enemigos, de ser guardados. Porque, pues, ¿cómo se vivía en ese tiempo? Echa una miradita a la historia. ¿Cómo se vivía en esos tiempos? Se escribieron los salmos, pues era bien difícil. Tú vivías en un pueblo, llegaba otro y con sus armas y te quitaban todo. Y tenían que vivir protegidos. Si tú estabas en el campo y no estabas adentro de la ciudad bajo los muros, entonces te quitaban todo. O sea, era peligrosísimo. Y bueno, algo estamos viviendo, no igual, pero parecido ya en nuestro país con esta violencia. Entonces, ¿quién nos va a guardar? Dios. Por eso tenemos que estar pendientes y decir, Señor, tú guárdame, tú rescátame, tú protégeme, porque soy tu hijo. Tú prometiste guardarme y protegerme de mis enemigos, de las acechanzas, de las tribulaciones. Miren, vamos a Hebreos capítulo 13, verso 6. Y ve lo que dice la escritura, Hebreos 13, 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Decir confiadamente, decir con certeza,
el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Esto es fe. Pero si tú tienes temor al ser humano y no confianza en Dios, pues no vas a poder accesar a este privilegio. Pero aquí dice el autor de Hebreos, el Señor es mi ayudador y no temeré. La fe te debe llevar a no tener miedo. Si tienes miedo, empieza a orar hasta que tu fe sea convencida, hasta que tu fe crezca a tal grado de decir, Dios guarda mi vida. Y Él me protege y me cuida y no temeré lo que el hombre me pueda hacer. Ningún ser humano puede hacerte daño si buscas a Dios, si crees, si reclamas este derecho. Bien, vamos al Salmo 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Y dice, pobre, sí, delante de ti, Señor, soy pobre, no tengo nada que darte, no tengo nada que ofrecerte, pero tengo un derecho como hijo. Y tú me oyes. Y si lo libró de todas sus angustias, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él, que confía. Nosotros tenemos que confiar y confianza implica fe. ¿Realmente crees que en esta ciudad y con todo lo que las noticias dicen Dios te protege? Y vaya que son espantosas las noticias ahora. Tú prendes las noticias, diario hay muertos por todos lados. Y cerca a veces en ciertas colonias de la misma ciudad. ¿Quién va a proteger tu vida? Dios. ¿Por qué vas a estar confiado? Porque Dios, porque el ángel de Jehová acampa a tu alrededor, porque ese es tu derecho, que el Señor te proteja, que el Señor envíe a sus ángeles, que ninguna arma forjada en contra de ti prospere, porque tú eres hijo y como hijo tienes el derecho de ser guardado y protegido. Puedes pedir ayuda en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Porque a veces decimos, no, es que pequé, merezco esto. No, acuérdate, no se trata. Si hay obligaciones, sí. Pero estamos hablando de estos derechos. Y aunque hayas cometido errores y faltas, de todos modos pídele a Dios que te proteja. O sea, no dejes de pedir tus derechos por tus acciones. Sigue trabajando, por supuesto, en tus acciones, sigue esforzándote por obedecer a Dios, síguete esforzando por hacer su voluntad, pero tú pide tus derechos como hijo que tienes, y tienes el derecho a ser protegido de tu enemigo y de toda tribulación y angustia. ¿Ves lo que dice el Salmo 46:1? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice, no temeremos, porque tú eres mi pronto auxilio, porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestro amparo. Ese es nuestro derecho. Dios nos protege y nos guarda. En cualquier circunstancia que te encuentres, reclama tu derecho por medio de la fe y serás guardado y protegido. Acerquémonos a Dios para ser rescatados oportunamente también. ¿De qué sirve ser rescatado cuando ya pasó todo? No, Dios te va a rescatar oportunamente, cuando tú lo necesitabas. Ve lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios te va a sacar oportunamente de la tribulación o del enemigo, de las armas que se forjan delante de ti. Otro derecho que tenemos es el ser sanados. Este derecho como es complejo para muchos, ¿verdad? Como que no lo creen. Y yo veo muchas veces hay cristianos que aceptan su enfermedad. Y dices, pero ¿cómo? Si Dios ya la pagó, el Señor Jesús pagó nuestra enfermedad. Tenemos que pelear, es nuestro derecho ser sanados. Ve lo que dice Isaías 53:4. Isaías 53:4, quiero que lo busques y léelo juntamente conmigo. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él, el Señor Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué interesante que en este mismo pasaje que Jesús pagó por nuestros pecados, menciona la Escritura que pagó por nuestras enfermedades. Porque sabes que la enfermedad es una consecuencia del pecado, no de tu pecado, sino del pecado del mundo. Por medio del pecado entró la enfermedad a la humanidad, la muerte. Entonces Jesús ya lo pagó. Pagó nuestra enfermedad, tanto como pagó nuestro pecado. Y muchos cristianos, si tú le preguntas hoy, cuando mueras, ¿dónde te vas a ir? Dice, voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús pagó mis pecados. Y están ciertos de que pagó sus pecados, pero no están ciertos de que pagó sus enfermedades. Y aceptan la enfermedad. Aceptar la enfermedad es como aceptar el pecado. Pues sigo en pecado, pues no sé si me voy a ir al cielo o al infierno, como una religión tradicional anda por ahí, pues a ver cómo me vaya al final, ¿verdad? Como me muera, si me muero con poquitos pecados, pues ya la libré. Si me muero con muchos pecados, pues ya me iré al infierno. Y así lo aceptan. Pero nosotros los cristianos decimos, no, mis pecados, todos. ¿Cuáles fueron pagados? Todos. Todos mis pecados fueron pagados por el Señor Jesús. ¿Y de qué somos sanos? De todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Fue azotado por eso. Y somos por su llaga curados de toda enfermedad, no de algunas. Pero otra vez tiene que ver con la fe. Y eso es un poco más complicado porque nos duele. Cuando estás enfermo te duele. Cuando estás enfermo tal vez hubo un diagnóstico y te dijeron, pues usted ya prepárese porque tiene unos meses de vida. Entonces todo eso nos hace dudar y ya no creemos. Pero aquí dice la Escritura que el Señor Jesús pagó nuestras enfermedades, todas. Hay otro pasaje que dice, Él pagó todas, por su llaga todas las enfermedades son pagadas. Todas, absolutamente todas. Su sacrificio es tan perfecto que pagó todos nuestros pecados y pagó todas nuestras enfermedades. Pero, ¿qué crees tú? Que tus pecados sí son perdonados, pero las enfermedades no. No todas. Porque según la medicina son unas muy difíciles de sanar. Porque según la medicina y el doctor te dice que pues tú ya te la pegaron y ni modo. Pero aquí dice que somos sanos. Tú tienes derecho a ser sanado por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Pero otra vez el acceso que tienes es por medio de la fe. Si tú aceptas la enfermedad en tu cuerpo, entonces ya no, perdiste tu derecho. Y ya no vas a ser sanado. Porque dice, es que, pues tal vez me lo merezco. Pues ya me tocó la herencia y todas estas cosas que le puedes dar. Y entonces tu fe ya se acabó. Tienes que reclamarlo. Porque el Señor Jesús se pagó todas nuestras enfermedades. Entonces habrá una enfermedad que Jesús no pagó. Y te lo puede decir un doctor, un teólogo. Es que mire, la sanidad era para el pasado, ya no es para el presente. Ahora sí la gente, los cristianos se mueren de enfermedades. Y podrá haber casos en la Biblia que como Eliseo se murió de una enfermedad y otras cosas, pero tienes que estudiarlo bien. ¿Por qué pasó? Pero lo que nos dice la Escritura es que Él pagó nuestra enfermedad. ¿Tú qué vas a creer? ¿Tú qué decides creer? Conforme a tu fe. Esa mujer decidió, le habían dicho todos los médicos, y había gastado todo su dinero para que le dijeran, usted está gravemente enferma, se va a morir de su sangrado. Pero ella dijo, no, Jesús puede hacer algo diferente. Si toco el borde de su manto, quedaré sana. ¿Qué crees tú? Si alcanzas a Jesús, si alcanzas a Dios, a su presencia con fe, ¿sanarás de tu enfermedad o no? Todos aquellos que se acercaron con fe a Jesús para ser sanados, todos fueron sanados. Tú dirás,
si aceptas la enfermedad o no, pero es tu derecho. Ahora, el último derecho es el derecho a ser perdonados, hablando de este mismo punto. Somos perdonados. ¿Qué hace el pecado? El pecado ya de manera personal, el pecado daña, el pecado te empobrece, el pecado te enferma, el pecado te perjudica, el pecado trae consecuencias malas a tu vida. Pero ¿qué dice la Escritura? Y lo dice todo el Nuevo Testamento. El Señor Jesús pagó por todos nuestros pecados. Y ese todo se escribió hace 2000 años, o sea, todavía ni nacía. Y ya se había escrito que Jesús murió por los pecados de toda esa gente que no había nacido, pero que iba a pecar y ya estaba pagando su pecado. O sea, mi pecado fue pagado hace 2000 años cuando todavía ni existía. Ese es el alcance que tiene el perdón de pecados del Señor Jesús. Imagínate. Entonces mis pecados son perdonados. ¿Y qué es lo que tengo que hacer otra vez? Lo último que tengo que hacer es confesarlos por medio de la fe. Y ve lo que dice Primera de Juan, creo que vayamos también a este pasaje, Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que necesitamos es confesar nuestro pecado y Dios perdona nuestros pecados. Todo pecado que tú hagas, si tú lo confiesas, te es perdonado. Borrado, anulado, como dice la Escritura. Eres perdonado. Dios sí perdona nuestros pecados. O sea, perdona lo que nos causa el mal en la vida. Lo que nos causa la enfermedad, lo que nos causa el dolor, el sufrimiento, todo eso que causa el pecado es quitado por el perdón que hace el Señor Jesús en nuestras vidas. Y si Él deja algo es por un propósito, pero Él lo quita. Vean lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, hablando cuando Salomón dedica el templo. Y dice así, hablando con Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, sanaré sus vidas. Pero si ves todos estos hechos que el Señor pide son acciones de fe. Nuestra fe se demuestra por nuestros actos. Yo creo que Dios perdona mis pecados, los confieso. Yo creo que Dios perdona mis pecados, lo busco para que me perdone y le pido perdón. Son actos de fe que creo porque el Señor puede perdonarlos. Pero si yo los oculto, si yo solamente los sobreestimo y digo, total, para que lo confieso, es una pequeñez, pues no habrá perdón, porque no hay un acto de fe del perdón de tus pecados. ¿Qué dice Primera de Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del todo el mundo. Él es la propiciación, es el pago. O sea, Jesús ya pagó. Yo solamente tengo que decirle, Señor, págame este pecado. Págalo, quítalo de mi vida para que yo no reciba más consecuencias de ese pecado y nada me impida que yo reciba tu bendición. Lo que más nos daña, lo que más daña a la humanidad, que ha sido el pecado, el Señor ya lo pagó en la cruz. Ya lo venció. La consecuencia más grande, que es la muerte, ya la quitó. Y ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Entonces, si pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Recurre inmediatamente a Dios. Señor, perdón, pequé, fallé, perdóname. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a perdonar. Claro, no por ello voy a seguir pecando. Va a decir, pues total peco y Dios me perdona. Y lo dice Hebreos. No es para eso. No voy a usar ese sacrificio de Jesús en vano. Lo voy a usar precisamente para ser libres del pecado y no seguir haciendo lo malo. Tienes derecho
como hijo de Dios, tienes derecho a tu provisión. Tienes derecho a ser ayudado en medio de la tribulación y a ser ayudado contra el enemigo. Tienes derecho a ser sanado de toda enfermedad. Y tienes derecho a ser perdonado de todos tus pecados, porque ya fueron pagados en la cruz por Cristo. Esos son algunos de nuestros derechos como hijos de Dios. Pero el único acceso a esos derechos es la fe. ¿Lo crees? Y la fe, que es la certeza, que no duda, sino que está cierto de que así lo hace Dios, porque así lo prometió. ¿De quién se agrada más Dios en nuestra vida? De tu fe. De tu fe en Él. Y la pregunta es, ¿cuánto crees en Dios? ¿Cuánto crees en medio de la enfermedad en Dios? ¿Cuánto crees en tu necesidad en Dios? ¿Cuánto crees en tu pecado en Dios? ¿Cuánto crees? Porque conforme a tu fe se te será hecho. Y por último, quiero que te pongas de pie y vamos a leer el Salmo 103, verso 1. Esta es la promesa de Dios. A mí me gusta que está en este salmo incluido todo lo que te hablé hace un momento, todas esas promesas que Dios nos ha dado. Y ve lo que dice la Escritura, Salmo 103, 1. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo le pondría ninguno de los derechos que me ha dado. Ni uno, ninguno lo olvides. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona, te provee de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Es tu derecho. Eres hijo de Dios. Es lo que Jesús ganó para nosotros. ¿Cuánto lo crees? Y que conforme a tu fe se ha hecho en tu vida estos derechos. Amén.